ya está trabajando en vivo y en directo Marcelo Mucci con otro de los móviles, en otro de los puntos conflictivos, obviamente, con laburantes que quisieron entrar a trabajar y que se encontraron primero con la policía y después que sus huellas digitales o los molinetes les impedían el paso. Marce, buenas tardes. En la Puerta de Linares, Avenida de Mayo a 1400, Avenida de Mayo y San José, a 1,5 cuadras de Plaza Congreso. Este fue un punto en la mañana de hoy más álgido, en el momento en que, como vos contabas, los trabajadores que fueron cesanteados, que digamos le hicieron culminar su contrato, no le renovaron el mismo, ingresaron. Había poca presencia policial al momento del ingreso, no estaba la Guardia de Infantería como está ahora aquí apostada en la puerta, había algunos policías de civil, pasaron por este acceso principal, incluso lograron ir por detrás de los molinetes y demás de ingreso y después finalmente fueron sacados. Hubo allí algunos empujones, algún ida y vuelta de insultos y digamos no más allá de empujones, pero fue uno de los puntos centrales donde aquello que querían los trabajadores y especialmente ATE, que era ingresar a las oficinas, finalmente lo hicieron. Ahora hay más calma, pero de cualquier manera, como ustedes verán, el acceso está totalmente impedido de entrar, está parapetada la policía aquí, incluso con escudos y demás que están ubicados detrás de estos efectivos que estamos viendo, y por ahora este es el panorama que se está viviendo aquí en, reitero, la sede del INADI, Avenida de Mayo y 9 de julio. Ahora, Marce, la tensión evidentemente para vos no termina, y más sabiendo, y estamos esperando noticias que vengan de la CGT o saber qué pasa después de esta asamblea. Hablábamos del traslado también de algunos trabajadores hacia algunos puntos para seguir con una asamblea mucho mayor. ¿Vos cómo ves el panorama ahí con respecto a eso? No, el panorama es que se van, por ejemplo, digamos como habitualmente ocurre en distintos gremios, se van apoyando dentro del gremio entre distintas oficinas. Por ejemplo, aquí está el INADI, bueno, hoy a la mañana, además de los trabajadores cesanteados del INADI, había de otras reparticiones también cesanteados. Están un tiempo, se van a otra oficina, hay todo un cronograma y así es como va sucediendo. Es decir, claro, la asamblea es permanente, por eso es que la custodia sigue vigente acá, más allá de que la actividad en el interior, como verán, se está desarrollando normalmente, obviamente, con aquellos que no fueron cesanteados, ¿no? Y con presencia policial, presencia privada de seguridad y los trabajadores adentro, que no son los, obviamente, contratados, que no fueron renovados sus contratos, pero la Guardia Policial está porque en cualquier momento pueden regresar o se puede decidir alguna asamblea en la puerta, claro, o algún tipo de medida, en fin, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Ahora, el tema del INADI es muy especial, ¿no? Gisela, te quería preguntar a vos, porque de un momento se cierra el INADI directamente y de repente aparecen los telegramas de despido y la cantidad de gente que ahora está ahí tratando. Les borraron las huellas hoy directamente. Lo violento, ¿no? Ya se fue también. Bueno, violento es, el presidente Milei es violento, el gobierno es un gobierno violento, con políticas que se llevan adelante violentas. A mí, la verdad, no me sorprende. Milei es lo que fue siempre. Digo, no hay sorpresa acá, ¿eh? Digo, acá no hay sorpresa. Milei fue esto. Siempre que estuvo en un programa de televisión, su discurso fue siempre el mismo. Si hay que reconocer, la verdad es un tipo coherente dentro de su coherencia con la que yo no tengo nada que ver, claro, ¿no? Digo, pero él es un tipo coherente. Dice lo que va a hacer y después cuando tiene la posibilidad, que la gente lo votó y se la dio a la posibilidad, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Coincido con lo que decía, no me acuerdo cuál de los columnistas decía, pero esto tiene que ver, y el análisis que tenemos que hacer, que esto pasa porque hubo un fracaso enorme de las dos coaliciones o alianzas o como se llame, lo que gobernó durante el macrismo y durante el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Son dos coaliciones que fracasaron. Fracasó Macri, fracasó el presidente Alberto Fernández. La gente, ante ese escenario, tenemos que reconocer que el nivel de frustración fue tan grande, de desencanto fue tan grande, claro, ganó lo que desconocido. yo siempre lo digo, claro, aparecía el Pato Donald, era el menos al Pato malo, Donald. claro, no sé si claramente menos malo o no, sino que era lo nuevo, o lo distinto, o lo que hasta el momento... Si los otros no pudieron, voy a probar con esto. El que hasta el momento no había fracasado porque no había tenido la posibilidad. Y aprovechó, ¿no? Milei candidato, ¿no? Aprovechó a demonizar todo lo que fueron esos 8 años. Entonces se demoniza el Estado, se demoniza el Poder Legislativo, se demoniza el sindicalismo, se demoniza los jubilados, se demonizó.
Diputada, Quien ¿me estaba permite frustrado. una pequeña discrepancia? Sí. La promesa de campaña de Milei era que el ajuste lo iba a pagar la política y la casta. Y esta gente que estamos viendo acá Bueno, no es él ni política ni casta. Hasta ahora es en lo que viene incumpliendo sistemáticamente desde el día 1, pero que evidentemente quienes votaron a Milei vienen condonándole ese no cumplimiento en función de todos estos relatos que va armando y en los que nosotros entramos, que obviamente tenemos que entrar, porque no podemos mirar para otro lado cuando tenemos miles de familias que se están quedando sin trabajo. Entonces tenemos que entrar en esta discusión, tenemos que dar esa discusión, tenemos que repudiar lo que está haciendo, pero a su vez no nos tenemos que olvidar de señalar todo lo otro, porque si nos quedamos solo hoy en este relato, nos vamos a perder que el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras está bajando sistemáticamente todos los días, que están arremetiendo contra los jubilados y jubiladas, que es un sistema de aniquilación. Están aniquilando a los jubilados y a los jubilados. Sí. Este mes están cobrando en 2 cuotas, jubilaciones miserables. Horrible. Queremos tener una ley en el Congreso Nacional para poder tener una fórmula sostener la fórmula que teníamos, que no era suficiente, pero agregar la cláusula gatillo. ¿Para qué? Para poder tener la compensación de las jubilaciones en función de la inflación cuando sea necesario, pero también tener compensación de jubilación cuando haya salarios que se incrementen y cuando la recaudación aumente. Por otro lado, tenemos hoy, por primera vez en 20 años, es el tercer mes consecutivo que el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta básica. Digo, no podemos perder todos estos puntos que también tenemos que marcar que el gobierno de Milei está llevando adelante y no distraernos, no por eso mirar para otro lado, no distraernos con estos títulos grandilocuentes. Claro, Echamos a todos los eso ñoquis. puede ser distracción, Pollo, vos querías Sí, opinar, pero digo, más ¿puede allá- ser esto una Más allá de distracción? eso, yo creo que la pregunta es otra. Coincido, estamos coincidiendo mucho últimamente. Me parece que te Mirá. estás trosquizando mucho. Mirá. No, Pero- el peronismo es así. Pero Claro. una cosita, porque todos le van a dar el punto de vista que quiere darle. Algunos te van a decir, como dijo el compañero, se votó que iban a reducir a La motosierra. la motosierra, la Sí. casta, que todo Sí. lo otro. Y otros te pueden decir, no, esto fue lo que dijo. A ver, la pregunta que nos tenemos que hacer, si alguno se cree en este país que la gente va a aceptar que la despidan y mansamente callado la boca y que los trabajadores en la República Argentina, que siempre estuvieron sindicalizados y siempre fueron solidarios con su par compañero, si se creen que se van a callar la boca y vamos a permitir que esto pase. Esa es otra pregunta que le quiero hacer también una a discusión Oscar. absurda Digo, es esa. ¿dónde cae toda esta gente? Porque no es que está creciendo el empleo privado No, y que está toda esta chicano. gente va a ser cobijada por el buen empresario argentino, que por cierto muchos de ellos utilizaron el ATP, vivieron de la vaca del Estado, chuparon de esa teta para no fundirse en la pandemia, pero después son los críticos. Digo, ¿dónde van? No solo no crece, a marzo 80.000 puestos de trabajo menos en la construcción, por tomar un dato que es medianamente público, decrece el mercado laboral. Por lo tanto, yo tengo una profunda fe en nuestro pueblo, en este momento donde se discute qué es lo que la gente quiere. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Macri venía a quedarse por 20 años, lo decía, y se tuvo que ir en 4 porque nuestro pueblo luchó en las calles, en los barrios y en los sectores de trabajo. Se dice por ahí, y creo que con cierta coherencia, que los primeros 100 días de gobierno un presidente hace lo que quiere, porque los que lo votaron están eufóricos y le bancan cualquier cosa, y los que no lo votaron, como en un partido de fútbol, te hicieron el gol y te desordenás, quedás medio incapacitado por un tiempo. Sin embargo, a los 35 días de haber asumido Javier Milei, las centrales en unidad le plantamos un paro que tuvo como principal derivado que el proyecto de ley ómnibus se cajoneara, que tuvo como segundo derivado la derrota en el Senado del DNU y como tercer derivado, no tan público esto, pero fue así, que el capítulo de la ley que derogaba la ley de tierras en el DNU fuera declarado inconstitucional cuando el CECIN, Centro de Excombatientes de Malvinas, planteó ese recurso judicialmente. Perdón, y a esto el le paro- agrego, El paro fue porque no era un gobierno peronista. y a esto le agrego que los primeros días de gobierno se llenó la plaza de tribunales cuando se presentó el cuestionamiento al capítulo de la reforma laboral y también se comieron una derrota. Por eso coincido con el Pollo que es necesario para darle oxígeno a todas estas luchas, a lo que vamos a definir hoy en ATE
como continuidad del plan de acción, a la lucha latente de los trabajadores del transporte, a los compañeros y compañeras de docentes, es necesario construir una medida unificada, que es el paro nacional. Si nosotros logramos el paro nacional de las 3 centrales en abril, va a tambalear el DNU y lo que es fundamental, no va a llegar al acuerdo del 25 de mayo. Porque hasta el día de hoy, Milei, que muestra fortalezas, hasta el día de hoy tiene dificultades para construir el consenso con los gobernadores. Hay un tema ahí que la clase política, me parece, Pampa, que cometió 2 errores muy graves con Javier Milei. La primera, lo subestimó el año pasado, creyó que no era un candidato político serio, y lo sigue subestimando ahora. Sí. Javier Milei está demostrando que es una persona muy avesada en términos políticos, porque lo que hace es instalar una agenda política, de conflictividad política, cuando la economía no está funcionando como él quiere. Vos estás teniendo hace 2 meses, estás discutiendo, 2 meses, día tras día, una situación de ajuste en diferentes lugares, hasta situaciones que podríamos llamar que son coyunturales para la política argentina, desde si cambiarle el nombre o no cambiarle el nombre al Néstor Kirchner, al Centro Cultural Néstor Kirchner. Entonces, cambia la agenda todos los días. ¿Para qué? Bueno, es la famosa tesis de cómo se mete un elefante en un bazar. Se hace una estampida de elefantes. Me parece que eso es la técnica de Javier Milei. Creo que es una técnica muy inteligente que ha llevado adelante en los últimos meses, que la clase política, creo que un poco por soberbia, pero también porque vive una irrealidad muy grande. Primero creyó en el gobierno de los sanitaristas en el 2020 y ahora creyó en el año pasado en el gobierno de los encuestadores. Entonces tiene una percepción de la realidad que no es la realidad en sí. Y Javier Milei la ve mucho mejor. ¿Por qué te señalo esto? Mirá, te lo digo y te lo hago corta. ¿Por qué te señalo esto? Yo te repetía eso. Muchísima gente cree que el votante medio de Javier Milei va a sentir algún grado de solidaridad con la gente que están echando claro que no. Claro que no. ¿Sabes por qué? Yo quiero cerrar el concepto, si me lo permiten, por favor. porque no terminé. Creo que el paro nacional va a poner en crisis la gobernabilidad del ajuste, la entrega y la gobernabilidad en ese camino. O sea, no quiere decir... Sería un paro golpista. No. La crisis de la gobernabilidad no es un golpe. Pero si haces un paro para poner en crisis la gobernabilidad, es un paro golpista. La gobernabilidad del ajuste, el camino económico que está tomando el gobierno. Digo, para que después no digan que un sindicalista de la Asociación Trabajadora del Estado dijo que era una frase golpista. Entonces digo, para que los gobernadores no terminen de acordar un camino que tiene que ver con una Argentina distinta, con mayor miseria, mayor pobreza, con entrega y con saqueo, es necesario la movilización popular. Y para eso es clave la posibilidad de un paro nacional de las 3 centrales. Y obviamente descontando la actitud patriótica de algunos gobernadores, como el de La Rioja, como Axel Kicillof, que vienen dando la pelea permanentemente en relación a confrontar este tipo de política. Así que poner en crisis la gobernabilidad del ajuste no es poner en crisis el sistema institucional. Es simplemente dar la lucha contra el ajuste, la entrega y el saqueo. Igualmente, yo creo que el problema, no hay duda que Milei tiene un objetivo claro. El problema lo tenemos nosotros, que estamos rodeados de traidores. Porque la verdad que hay muchos que juegan a 2 puntas. A ver, ¿por qué la CGT todavía, a pesar de que hay los principales dirigentes de la CGT, están hablando de un paro general, ¿por qué no se puede concretar? ¿Por qué vemos que diputados como los de Córdoba, que por 1 kilo de azúcar se dieron vuelta y votaron con Milei el decreto de necesidad de urgencia? ¿Por qué vemos en Jujuy que la bancada del PJ le dio los votos para que Morales pueda cambiar la Constitución? ¿A eso llamas traidores? Porque, y obvio, Scioli acaba de cumplir el mismo rol que está cumpliendo cosas. Entonces, el problema lo tenemos nosotros, claro que lo tenemos nosotros. Ahora bien, la discusión, a mí no me van a correr con que si yo quiero voltear un plan económico soy golpista. A mí no me van a correr con eso, porque ¿sabes qué pasa? Cada vez que queda un compañero en la calle, y lo digo bien, porque sé que vos sos un compañero, que no sos un ensobrado, ni podemos tener diferencias, pero sos un tipo leal. Yo te dije, yo te voto, Pollo. Cuando seas candidato a presidente, yo te voto. Pero déjame terminar. Nosotros, cada vez que queda una familia en la calle, es una desgracia, porque no se vuelve a conseguir trabajo. Hoy alguien que queda en la calle pasa a ser un desocupado, que el único camino y la única herramienta que le queda de reclamo es hacer un piquete, que después cuando hace un piquete lo cagan a palo,
Entonces, yo creo que yo estuve desocupado 2 años. Fue lo peor que me pasó en mi vida. Y no se lo recomiendo a nadie. Pero escuchá esto, estar Pollo. desocupado. Mirá lo que dice la gente, que es lo más importante. Mirá lo que dice la gente y lo que decía Ernesto Adidas. Mirá, al Estado ya no le queda dinero para seguir manteniendo tanta gente que se toma parte de enfermos. Es lo que decía Ernesto. Vacaciones o días porque sí no más. Pero pará. Es lo que decía Pero Ernesto. si Ernesto también te acaba de decir que lo que están echando representa el 0,1 del PBI. Pero Ernesto decía lo de, me parece que lo que yo lo de me parece que lo que dice- empatía. Pero aparte no digamos la gente. Ese es el comentario de una persona. Bueno, allá hay que tres gente. Está bien. ¿Querés que le tenés preguntemos a razón. esos tres Pollo, qué opinan? ¿sabés lo que no está funcionando? No, Me parece dejémoslo. que algo no le está funcionando al progresismo en su amplio margen. Digo progresismo todo, ¿no? Progresismo junto a todo, aunque ideológicamente vos si Yo no me sean considero distintos, progresista. digo junto a todo, lo que no está funcionando es la estrategia de victimización. Cuando vos ves en la televisión, lo veo yo como periodista, veo que hay una estrategia de victimización. Los muchachos que los acaban de, muchachos y muchachas que los acaban de echar, hablan como víctimas. El problema es que vos en la Argentina tenés un montón de gente que es víctima hace mucho tiempo, que ni siquiera tiene asegurado el salario mensual que tiene un trabajador del Estado, que la lógica que ha tenido en esta elección y la que sigue teniendo es la verdadera víctima soy yo, que no tengo nada, no tengo ningún derecho, soy un trabajador informal, no tengo nada, y vos sos un privilegiado. Entonces, en ese juego, me parece a mí, es donde Javier Milei ha sabido muy bien, y la Libertad Avanza ha sabido muy bien posicionarse. Porque en ese juego lo que ha sabido muy bien es decirle al que es trabajador informal, el privilegiado es el que tiene trabajo formal. Y por eso es lo que está chocando en este momento. A ver, Pero es eso es muy mentira. perdón, pero hay que Pero eso es decir, mentira. o sea, eso Algo no, y chiquitito de que cualquier genera el manera, lo que vos planteás, que probablemente quizás hasta sea parte Sí. de la estrategia de Milei, es sumamente perverso, ¿no? Estamos hablando de un gobierno perverso, donde en vez de ir a contener al trabajador informal y contenerlo, incorporarlo, dice, no, voy a reventar el trabajo formal, voy a dejar a la gente en la calle para que el informal o el desempleado esté contento. No, Mirá y el ese nivel de formal aporta perversión, también el a la nivel de caja. perversión en el que estamos sumergidos, digo, que es una alerta enorme en el que No, tenemos y que pararnos. habría que analizar, ahora lo analizamos antes de, o después que volvamos del móvil. Del móvil está Pero Hugo con- también hay que pensar que el empleado en blanco es el que aporta también a la caja para pagarle a los jubilados. No, por eso es muy- Cada vez tenemos menos gente que está trabajando. También eso es otro punto de vista que hay que Es analizar. perverso y es Pero- siniestro, claro, es perverso problema y de la es siniestro Argentina- lo que se está haciendo. Oscar, dame un minutito que tenemos Dale. en el móvil. Dale. Está Rodo Morel Sí. con Hugo Hugo Yasky Yasky. antes de que se nos vaya. Rodo, buenas tardes. Papá, querido, bueno, estamos con Hugo Yasky. Le quiero preguntar a Hugo Yasky, hay un clima de época de parte del gobierno nacional que parece que sobra Estado y sobra trabajadores. ¿Es así, Hugo? Y lamentablemente hoy conocimos casi 11.000 despidos. Es el regalo de Pascua que tenía preparado el presidente de la Nación para hombres y mujeres que pasaron estos días con mucha angustia y que ahora se encuentran con que efectivamente no pueden hablar con ningún responsable de ninguna de las reparticiones estatales y lo que encuentran es guardia de infantería, a pesar de que, como se ha visto, la permanencia lógica, porque vos vas a trabajar y no puedes entrar, permaneces en la puerta, la permanencia lógica ha sido pacífica y sin embargo ha habido una excesiva presencia policial y en algunos casos hasta con gestos de prepotencia injustificados, porque en ningún caso se cortó ninguna calle, en ningún caso hubo ninguna actitud que pudiera calificarse de violenta. Pampa, Lili, Hugo está conectado para hablar con ustedes. Hugo, buenas tardes. Comentarte primero y preguntarte sobre todo, ¿qué va a pasar en las próximas horas teniendo en cuenta esta enorme cantidad de despidos y el pedido de muchos de los laburantes de, por ejemplo, ir a un paro? Sí, efectivamente, hoy en el Ministerio de Trabajo era algo que se reclamó insistentemente. Ahí estuvimos representantes de las dos CTA y también de la CGT. En el caso de la CTA ya hay una determinación tomada, que es ir al paro nacional. Sabemos que lo tenemos que hacer otra vez en unidad. La CGT sé que está definiendo. Es importantísimo la definición que asuma la CGT,
y en el caso de que efectivamente sea también el paro nacional, vamos a ir juntos a esa medida y a las que puedan surgir, porque está claro que el conflicto es de los estatales, de los docentes, de los jubilados, de los metalúrgicos, de la gente que está perdiendo empleo. Muchísimos trabajadores hoy pierden empleo. No se te escucha. A ver ahí si tenemos un inconveniente con... No, Nos básicamente, pregunta Hugo si es el momento para hacer un paro. Yo creo que sí, creo que es el momento, por lo que te decía antes. Sí. Hay una cantidad de conflictos en una Argentina que exhibe una cifra de indigentes que supera la que teníamos en plena pandemia. Ustedes lo deben haber visto, se publicó este fin de semana. Más de 13 puntos de indigentes en la Argentina. Estos no son pobres, el pobre enfrenta el drama de llegar a fin de mes. Esta gente enfrenta el drama de que no come al final del día. Hugo. Hoy tenemos más indigentes que cuando estábamos en la pandemia. Hugo, ¿paro cuándo? Fecha para usted, ¿cuándo debería ser? No, creo que la cuenta regresiva está activada y lo antes que podamos llegar a coordinar y a ponernos de acuerdo. La CGT está discutiendo eso y ni bien tengamos la definición, vamos a ese paro. No debe pasar de estos días de abril. Yasky, más allá de la fecha del paro, ¿cuál es el objetivo del paro? Porque en definitiva, el gobierno no parece renunciar a sus convicciones políticas y económicas. El tema de la ley ómnibus y del rechazo al DNU tiene que ver con una negociación política que no prosperó y con una decisión judicial, pero el gobierno no se ha movido de ahí. ¿Y cuál sería el objetivo del paro? ¿Conseguir qué? Conseguir que el gobierno entienda que en un punto va a haber un límite, en un punto no va a poder seguir. Si a vos te despiden 11.000 trabajadores y no hacen nada, si te sacan el incentivo docente y agachás la cabeza, si te echan gente y te arrodillás, evidentemente los que están en la Casa Rosada, Yasky, en la Casa Rosada van a decir, muchachos, sigamos que esta gente está muerta, sigamos que no pasa nada, sigamos que somos los dueños y señores de la vida de los trabajadores de la Argentina. Coincido. El paro significa decirle al gobierno, no, acá no tenés rebaño de ovejas que se va a agachar. Acá tenés gente de pie. Coincido con eso. Le pido solamente que precise. ¿Qué significa que en un momento no va a poder seguir? Que va a tener que sentarse a discutir. Significa lo que hoy no está haciendo. ¿Lo imagina La gente de Milei ATE hoy discutiendo? quería encontrar a alguien... No lo va a hacer. Claro, quería encontrar a alguien que les dijera por qué despidieron 11.000 personas. Milei no se va a que la sentar. mayoría son de- Milei no se va a sentar con usted a discutir. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué Milei no se puede Porque es una sentar política con los... de él. La A verdad, ver, Milei... el presidente de la Milei es nación un para argentino, Hugo. puede un convocar argentino a los como gremios. cualquier otro, no es el rey de la Argentina. Claro, o sea, debería Pero convocar a los pero lo gremios. votaron. Es una Vas a persona ver, votada. vas a ver que en algún momento tu Milei se va a tener que sentar a discutir, no conmigo, No, con no los es mi representantes de los trabajadores. Pero no es Vas que a ver Milei- qué va a pasar. Hugo, ¿no es que Milei dice que uno de los males es el sindicalismo? Claro. Porque lo ha dicho. Porque por eso digo, es difícil que Sí, haya no, un claro. diálogo. Imagínate, si pone a un empleado de Techín como ministro de Trabajo, ¿qué puede pensar del sindicalismo? Les ha Que dicho hay que hacerlo golpistas, desaparecer. Hugo. Bueno, pero hay un Les ministro... ha dicho golpista, Hugo. A ver, hay un ministro del Interior, que es Guillermo Franco, que es de origen peronista, y yo lo he visto reunido con dirigentes gremiales en la Casa Rosada. ¿Por qué tranquilamente no puede convocar a la CGT, a la CTA? Digo, hasta Mauricio Macri lo hizo. Porque son No a la personas CTA, distintas. porque a la CTA siempre Sí, claro. la dejó de lado, pero sí convocó y Mauricio Macri se ha reunido con Hugo Moyano, con Pablo Moyano. Digo, no entiendo por qué no se puede solucionar vía el diálogo, que es lo que está planteando el gobierno. El gobierno quiere dialogar con los gobernadores, con los bloques opositores, para que le aprueben el DNU, para que le aprueben la ley ómnibus. ¿Por qué no se pone de acuerdo el gobierno nacional con los gremios para tratar de solucionar esto? En realidad, Franco
intentó hacerlo y acuérdense que lo desautorizaron mal, lo dejaron mal parado. Lo mismo le pasó con los gobernadores. El problema que tiene el gobierno de Milei es que cuando alguien intenta algún diálogo, inmediatamente el propio Milei se encarga de desautorizarlo. Creo que ese es el problema que tienen, no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué la CGT durmió la siesta durante 4 años? No te escuché. ¿Por qué la CGT durmió la siesta durante 4 años durante el gobierno de Alberto Fernández? Mirá, que yo sepa, no hubo ni 11.000, ni 100, ni 10 despidos del Estado. ¿No hubo ningún motivo para marchar? Ni hacer rebaja de paro? salarios, no hubo rebaja de salarios, no hubo agresiones como hay ahora, no hubo represión, no hubo protocolo antipiquetes. Creo que es una diferencia Ahora, que te da la respuesta. Y Yasky, acá hablamos con gente despedida que decía que hacía 18 años, 20 años, 30 años que estuvo trabajando y no tenía todavía ni siquiera un trabajo formal en el Estado. Creo que por eso algunos compañeros le preguntan qué se hizo durante todo este tiempo también, para no llegar a esto. Claro. Porque si hay una persona que tiene licencia médica y lo están echando, digo, es más grave, pero está diciendo, pará, yo hace 20 años que estaba trabajando acá y nadie me puso donde me tenía que poner en planta permanente. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí creo que hubo una falla enorme de quienes estuvieron al frente de las políticas del Estado. Se tendría que haber dado un paraguas para que la gente hoy no estuviera vulnerable, aunque también te quiero decir, y esto creo que lo va a publicar el gremio de ATE, hay muchos trabajadores de plantas formales que han sido despedidos en esta última camada de 11.000 personas despedidas. Muchos son trabajadores formales y ustedes los van a ver, están mostrando sus recibos, acreditando que son trabajadores de planta y Hugo, han sido despedidos. Se lo preguntamos a todos y te lo pregunto a vos también. ¿Cómo crees que hacen esas listas de despidos? Porque si vos me decís que ellos vienen con la motosierra para echar supuestamente a los ñoquis, que no creo que haya ñoquis, ¿por qué echan una mujer? Hablamos hace un ratito, Julia, 30 años casi trabajando en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría hoy de Trabajo. Sí, vos sabés que yo creo que son brutos, son bestias. Hacen un número en cada ministerio y sobre la base de ese número empiezan a despedir gente. Creo que no tienen idea ni de quiénes son contratados, ni de quiénes son personal de planta. Les importa un bledo, desprecian a la gente y meten la motosierra a ciega, ¿viste? Cuando metés la motosierra y tenés miedo que la sierra te salpique la cara, entonces cerrás los ojos